vamos a dar otras dermatosis que es cortito y a vuelta de receso damos aguda que es también más o menos largo. Bueno, entonces dermatosis crónica, esto es catalogado como un trastorno persistente de la piel cuya duración es de meses o años, ¿verdad? Y donde la superficie cutánea tiene un aspecto clínico que es rugoso. Entonces, aquí es donde se tienen las famosas escamas. Y esto ocurre por la eliminación excesiva o anormal precisamente de estas escamas. Sin embargo, no todas las lesiones descamativas son inflamatorias, como la ictiosis. ¿Se acuerdan la ictiosis que vimos la semana pasada? Ese, por ejemplo, no entra en la categoría de dermatosis crónica. Eso es lo que nos dice. Eso es, más bien, entra en la categoría de defectos genéticos. Entonces, vamos a empezar hablando de la psoriasis. ¿Alguna vez ya escucharon hablar de la famosa psoriasis? En algún momento de sus vidas van a toparse con algún paciente con psoriasis, ya que esto es frecuente. Justamente como dice ahí, es una dermatosis crónica frecuente que si hablamos de la población de Estados Unidos representa 1 a 2% de la población total en los Estados Unidos. Pueden padecer personas de todas las edades, ¿verdad? No existe así un predominio en sí. Se asocia con artritis, es decir, los pacientes padecen, aparte de tener la psoriasis en la piel, otras patologías como la artritis, enteropatías, artropatías y algunos de los pacientes fueron catalogados como VIH positivos, por lo cual se piensa que la inmunidad tiene un factor, digamos, causal en la aparición de esta patología. También puede aparecer como artritis psoriática con deformidades importantes, ¿verdad? Y se vio que también a nivel genético los pacientes tenían alteración en el locus pessor-1, así se le llamó, que está en el cromosoma 6, que es la región, digamos, más importante responsable de esta enfermedad. También se vio alteraciones en otro gen, HLA-CW6, donde esto se asoció con aparición en edades tempranas de esta patología. Puede causar eritema es decir, el color rosa de la piel, para aparecer de esa forma inicialmente, y va descamándose, esto se llama eritrodermia. También muchos pacientes con psoriasis tienen algo característico que es importante para los dermatólogos mirar las uñas, para las características de las uñas en estos pacientes. Como nos dice ahí, no en todos, pero en 30% de los casos aparece esa decoloración amarillo parda de las uñas, donde también hay que hacer el diagnóstico diferencial con las micosis. ¿Se acuerdan las micosis, verdad? Entonces, pero aquí empieza a formarse como fóveas, como unas zonas, digamos, excavadas, como unos hoyuelos o separación mismo del lecho ungueal de la uña, onicolisis. Así como también engrosamiento y desintegración, ¿verdad? Como van viendo, cuando no existe una causa específica de por qué las uñas se están rompiendo o tienen este color amarillo, hay que pensar, aparte de micosis, hay que pensar también en lo que es psoriasis. En los grandes hospitales existe la parte del departamento de dermatología, donde ellos también hacen biopsia de uñas. Yo cuando empecé la residencia decía, ¿será que también hasta la uña se biopsia? Y sí, hasta las uñas son biopsiadas, ¿verdad? Y son estudiadas en la microscopía, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a hablar de la clínica, la psoriasis tiene, digamos, preferencias de ubicación, que justamente esto orienta mucho a los dermatólogos a su sospecha clínica. Él es una afectación generalmente bilateral, es decir, ambos codos, ambas rodillas, ambas regiones del cuero cabelludo, áreas lumbosacras, pliegues interglúteos y en el varón, en el glande del pene también puede llegar a ubicarse la psoriasis.
El color es o sea, la psoriasis tiene un fondo eritematoso, es decir, se ve la piel roja y por encima se ve una placa que lo describen como blanco plateado. Esta placa puede tomar varias formas, varias morfologías. Es decir, se puede ver en forma de un anillo anular, redondo, puede ser lineal, puede hacer ese aspecto que le llaman de circunvoluciones o serpinginosa como una serpiente, ¿verdad? Y entonces tiene varias formas de presentarse. Lo cierto es que la característica, y allá arriba, está demostrado en una representación esquemática de cómo se ve la psoriasis. Tiene un fondo eritematoso y por encima vemos las placas que tienen ese color blanco plateado. Y como ven aquí, es de distribución simétrica, generalmente, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos esta imagen, básicamente es la forma de manifestación. Ven que el fondo es rosa y por encima se ve la formación de la placa blanquecina plateada. Entonces, con esto, el dermatólogo ya va sospechando de que esto se trata de psoriasis. Como ven ahí justamente está afectando al cuero cabelludo. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con qué. ¿A qué les parece que se parece esta imagen? Puede ser micosis, las famosas caspas. A veces no es caspa, es psoriasis, ¿entienden? También vamos a hablar de caspa el día de hoy, pero a veces no es caspa. Fíjense que realmente es una placa blanquecino plateada que se va desprendiendo. Y como dijimos, es bilateral y es simétrica. Por debajo de las uñas dijimos que ocurre en 30% de los pacientes donde van teniendo esa uña amarillenta, ¿verdad? Y les repito, hay que hacer el diagnóstico diferencial con las micosis. Y esto tiene inflamación y aparte se va rompiendo las uñas. Aquí vemos, por ejemplo, a nivel de la rodilla, aquí ambos codos comprometidos por la lesión. Aquí también ambos, o sea, cerquita de lo que es la mano, ¿verdad? El brazo. Y aquí, como ven, detrás de la oreja, ¿verdad? Esto, al levantar, el dermatólogo al levantar con la pinza, esto generalmente va sangrando. Y esto se llama signo de Auspitz. Les voy a mostrar en un ratito. Está ahí descrito. Bueno, esto se puede complicar, ¿verdad? Donde con algún descenso de la inmunidad del paciente mismo, ¿verdad? Hacer la psoriasis con forma de pústulas. Y justamente se llama psoriasis pustulosa. Esto aparece en manos, pies, puede ser así generalizado también y ser grave, donde el paciente requiera de internación, ¿verdad? Generalmente esto es difuso y tiene alteraciones hasta hidroelectrolíticas que debe llevar, digamos, en otras palabras, a la internación muchas veces del paciente. No es que es pruriginosa. Más bien esto a medida que se va descamando es doloroso para el paciente, porque toda la piel se va descamando. Justamente vamos a ver después en dermatosis aguda las que son pruriginosas. ¿En serio? Y es que el problema es que hoy día, justamente como estábamos hablando el otro día con la turma C, hoy día los de verdaderos dermatólogos hacen residencia de clínica médica y después dermatología. Hoy día mucha gente termina la facultad y hace ¿qué? Ustedes me responden, estética, y no tienen idea de lo que es la parte clínica dermatológica. Esto tiene que hacer clínica médica. Aquí en Paraguay es 3 años de clínica médica, medicina interna, más 3 años de dermatología. Eso es así. O sea, son 6 años.
aproximadamente con la pasantía rural. O sea, es mucho tiempo. Igual que anatomía patológica, 5 años la residencia. O sea, es toda una facultad otra vez después de terminar. Entonces, hoy día mucha gente, como existen esos cursos de armonización, seguramente ya escucharon, que son carísimos también, no es nada barato hacer esos cursos, ¿verdad? Y hoy día más bien la gente se dedica a la parte estética, ¿verdad? Pero los dermatólogos están encima justamente de estas personas que hacen estética sin hacer dermatología, ¿verdad? Entonces, lo que es la piel es mucho más profundo de lo que ustedes piensan. El año que viene, cuando ustedes den dermatología, si ustedes estudian bien esto, el año que viene ya va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Y es nada más que van a insistir en lo que es tratamiento y manejo de pacientes, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la histopatología, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Donde aquí nuevamente vamos a tener lo que es acantosis. ¿Se acuerdan del término acantosis, verdad? Que era la hiperplasia epidérmica difusa, o sea, el aumento del espesor de la epidermis. Vamos a tener hiperkeratosis. ¿Qué significaba hiperkeratosis? Aumento del estrato córneo. Vamos a tener mayor cantidad de queratina, ¿verdad? Elongación, como dice ahí, hacia abajo de las crestas interpapilares. A eso le llamamos papilomatosis, ¿verdad? Son términos que estuvimos viendo ya desde el capítulo de micosis inclusive, ¿verdad? Y aquí el estrato granular, que normalmente tiene que existir tanto en la piel gruesa como en la piel fina, o está ausente o no existe o está adelgazado. Y aparte de eso vamos a encontrar la escama paraqueratótica, es decir, vamos a encontrar paraqueratosis. ¿Qué significaba paraqueratosis? Conservación de núcleos en el estrato córneo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, las capas epidérmicas que recubren a las puntas de las papilas se van como adelgazando y los vasos sanguíneos, digamos, ascienden hacia la superficie y esto generalmente sangra. Cuando el dermatólogo toca, sangra. Entonces, eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Los neutrófilos son los que van a estar prácticamente mezclándose con los núcleos retenidos. Los núcleos retenidos me da el nombre de paraqueratosis. Y los neutrófilos se van a mezclar con estos núcleos y van a formar microabscesos, que son denominados microabscesos de Munro. Y estos microabscesos de Munro nos tienen que dar las pautas de hacer el diagnóstico diferencial con otros microabscesos que dimos la semana pasada. ¿Cómo se llamaban esos microabscesos y en qué patología encontrábamos? ¿Alguien se acuerda? Encontrábamos, yo les había dicho que en el linfoma T cutáneo existían unos microabscesos de linfocitos TCD4 atípicos y se llamaban microabscesos de Poultry. Y aquí es microabsceso de Munro, porque los dos están ubicados en lo que es la epidermis, solo que aquí son neutrófilos los que hacen los microabscesos. Aquí vemos una representación esquemática de cómo se ve la psoriasis. Primeramente, como dijimos, va a existir acantosis, ¿verdad? Un aumento del espesor de la epidermis, la elongación de las papilas, que vamos a llamarlo de papilomatosis, la conservación de núcleos en el estrato córneo, que es hiperkeratosis, con paraqueratosis, porque hay conservación de núcleos, ¿verdad? Y básicamente cuando dábamos micosis, porque en el examen de ustedes creo que ya cayó micosis, ¿verdad? Cuando dábamos micosis decíamos que las micosis tenían una acantosis psoriasiforme, parecida a la psoriasis, porque tenían casi el mismo nivel de penetración. En este caso, las papilas ven que es casi perfecto. Es como si fuese que trazamos con una regla y vemos que esa perfección de las papilas, ¿verdad? Claro que no es así como el dibujito tan perfecto, pero van a ir viendo que realmente tiene una papilomatosis casi perfecta. Esto que vemos de color rojo son los capilares que se van acercando a la superficie. Es decir, aparte de tener acantosis y papilomatosis, en estas zonas
se va acercando a la superficie y por eso sangra con facilidad a la clínica. Entonces, esto sería una histopatología de la psoriasis, ¿verdad? Donde vamos viendo acantosis con papilomatosis, hiperkeratosis. Lo que dijimos, la papilomatosis es casi perfecta, ¿verdad? No es tan perfecta como el dibujito, ¿verdad? Pero como van a ir viendo, casi todos tienen el mismo nivel de penetración hacia lo que es la dermis superficial. Entonces ahí vemos hiperkeratosis con conservación de núcleos en el estrato córneo. Y aquí vemos básicamente lo que sería la papilomatosis. Si nosotros vamos acercando, vamos a ir viendo la retención de núcleos en el estrato córneo que está mezclado con los neutrófilos y es lo que se denomina microabscesos de Munro, que es patognomónico de la psoriasis. Entonces, la papilomatosis, como dijimos, es casi perfecta si trazamos con una regla, si medimos con una regla. Ahí vamos viendo básicamente los núcleos que están mezclados con los neutrófilos. Los más chiquitos son los neutrófilos, los núcleos son los de mayor tamaño. Entonces aquí vemos los famosos microabscesos de Munro. Entonces aquí vemos los microabscesos de Munro. Estos son los vasos que dijimos que se van acercando hacia la superficie y es lo que va sangrando a medida de que uno levanta la escama. Entonces, como dijimos, hay un adelgazamiento específicamente de las células epidérmicas que van recubriendo a las papilas, que sería esto. Entonces, en esas zonas es prácticamente común de que esto esté sangrando, que tenga un sangrado. Y estos se conocen como puntos sangrantes cuando se levanta la escama y es lo que se llama signo de Auspitz. Ahí sí está escrito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el dermatólogo? El dermatólogo cuando sospecha de la psoriasis tiene digamos, esto que es como una pinza, se llama raspado metódico de Brock. Les voy a mostrar en otra imagen. El raspado metódico de Brock consiste en levantar la escama tras la sospecha clínica de la psoriasis y básicamente tiene varios puntos. Signo de la mancha de cera, que es el desprendimiento de la escama, así lo llamaron los dermatólogos. Signo de la mancha de cera. Membrana de Duncan-Buckley, que es la piel, la membrana epidérmica que se va desprendiendo. Y el signo de Auspitz, que es el puntillado hemorrágico que se observa al mirar clínicamente la lesión. Entonces, si ustedes van mirando, ahí justamente está marcado con 3 colores. Signo de la mancha de cera, ¿verdad? Que consiste, como dijimos, en el desprendimiento de las escamas blanquecino-plateadas, que hemos dicho. La membrana epidérmica, cuando se desprende, se llama membrana de Duncan-Buckley, que sería la piel en sí. Y el signo de Auspitz, que son los puntos sangrantes o en rocío sangrante le llaman. También existe un anillo que puede llegar a formarse, no en todos los pacientes, pero esto se puede formar, que se llama anillo de Voronoff, que es una lesión, digamos, que engloba a la lesión, como si fuese un granuloma, ¿verdad? Y aquí básicamente esto puede llegar a ocurrir en algunos pacientes donde la placa eritematosa con escama blanquecino plateada queda envuelta en una especie de cofre, en una especie de anillo, ¿verdad? Que se llama anillo de Voronoff. ¿Cuál? El signo de la mancha de cera es básicamente el blanquito, la escama. Y el Duncan, o sea, esto, la escama, ¿verdad? Y la membrana epidérmica es como ver la piel misma que se va desprendiendo. Entonces, para, digamos,
ir haciendo un cierre de lo que es psoriasis. Histológicamente nosotros vamos a tener hiperkeratosis con parakeratosis, ¿verdad? Donde vemos retención de núcleos mezclado con neutrófilos, que es denominado microabsceso de Munro. Vamos a tener lo que es acantosis con papilomatosis y los vasos superficiales, ¿verdad? Donde se ve la piel que se va adelgazando en sectores. Aquí también nuevamente nos dice acantosis con hiper y parakeratosis y microabscesos de Munro. En cuanto a la patogenia, se piensa que esto es una patología mediada por células T que implica un aumento de los queratinocitos junto con inflamación y angiogénesis. Y también se vio que hay el factor de necrosis tumoral, que es un mediador implicado en la patogenia de la psoriasis, que se vio aumentado en los pacientes que padecían psoriasis. Entonces, recordarnos que es una dermatosis crónica, que es bilateral, que es simétrica, que la característica clínica, como dijimos, es una lesión en forma de placa eritematosa con escama blanquecino plateada, que eso se va desprendiendo. Cuando el médico va sospechando, ¿verdad?, realiza lo que llamamos raspado metódico de Brock, donde básicamente tenemos el signo de Auspitz, que digamos que es el signo que a ellos más les llama la atención, que es el puntillado hemorrágico o sangrante al levantar la escama. Y también recordemos que esto presenta fenómeno de Koebner o coebnerización, como otra patología que ya hemos estudiado, que ¿cuál era? Que habíamos dicho, tiene nuevas lesiones en sitios de trauma. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan del vitiligo? Que habíamos dicho que tiene el fenómeno de Koebner o coebnerización, que no era patognomónico ni del vitiligo ni de la psoriasis, ya que también el líquen, que vamos a ver en un ratito, tiene lo que se llama signo o fenómeno de Koebner, signo de Koebner o coebnerización. Esto está a modo de información, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento que utilizan los dermatólogos? Les repito, esto nosotros no preguntamos, pero para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Y si quieren investigar un poco más. Dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica también está catalogada como una dermatosis crónica y esto inclusive es mucho más frecuente que la psoriasis. Clínicamente va afectando a zonas donde, digamos, existen gran cantidad, gran concentración de glándulas sebáceas, como el cuero cabelludo, la frente, especialmente la zona de la glabela, el conducto auditivo externo, los pliegues nasolabiales, la región preesternal. Aunque no se trata de una enfermedad de glándulas sebáceas, predomina en las zonas donde existen gran concentración de glándulas sebáceas. Es lo que se conoce comúnmente por la calle con el nombre de caspa. Entonces, esto puede que ya sea en un recién nacido, ¿verdad? En los niños, no sé si alguna vez vieron un recién nacido que tiene dermatitis seborreica, ¿verdad? Como la caspita, ¿verdad? Que es bastante común y esto inclusive los dermatólogos recomiendan no extirpar así de una porque va a sangrar, sino que exactamente se va colocando un aceitito y se va desprendiendo de a poquito con el algodón, porque inclusive los bebés tienen la cabecita bien blandita, ¿sí? Y es una patología ya que uno nace con eso, ¿verdad? Tiene una predisposición genética, ¿verdad? Es ya por la parte de la genética misma, ¿verdad? Porque muchísimos bebés, ustedes cuando vayan en los hospitales o cuando tengan hijos, puede que lleguen a tener esto. Y normalmente es difícil de ir descamando. Nosotros teníamos un bebecito que inclusive tenía en la zona, les voy a mostrar, porque esto puede ser grave también, les voy a mostrar, así. Esto puede llegar a ser grave, sobre todo si el paciente es VIH positivo. O sea, si aparte tiene una inmunosupresión, no precisamente VIH positivo, ¿verdad? Pero si es inmunosuprimido el recién nacido, puede llegar a ser grave. O sea, no se imaginan la cantidad de patologías realmente que existen, digamos, en
en lo que es las patologías de la piel, ¿verdad? Entonces, la caspa es lo que se conoce, ¿verdad? Esto, por supuesto, puede ser adquirido ya uno en la adolescencia, en la vida adulta, pueda llegar a desarrollar, ¿verdad? Y como dijimos, si es grave, pasa a llamarse enfermedad de Leiner. Cuando es generalizada, cuando está asociada con diarrea o algún tipo de insuficiencia protocalórica en los bebés. Y generalmente, como dijimos, si es grave, esto es VIH positivo o tiene algún tipo de inmunosupresión bien grave el paciente, ¿verdad? Esto es lo común, ¿verdad? La famosa caspa que existen, hoy día existen un montón de shampoos, existen jabones, ¿verdad? Para ir, digamos, retirando esto, ¿verdad? Aparte de los aceites. Pero como les digo, si es en niños, VIH positivo es lo que puede llegar a ser grave, como en el caso de la foto. No dice enfermedad de Leiner diseminada. Entonces, su nombre médico de la caspa, lo que conocemos como caspa, es dermatitis seborreica. Y esto se caracteriza por presentar una dermatitis espongiótica. Si ustedes se acuerdan, espongiosis significaba un edema intercelular. Esto normalmente no se biopsia, ¿verdad? A no ser que sea grave, como el caso del bebé, o a no ser de que sea un paciente de que esté buscando eliminar la caspa por la estética y no haya forma, ¿verdad? Con los mecanismos comunes, con lo que se vende normalmente en las farmacias, o por ejemplo el dermatólogo ya le hizo un tratamiento, digamos, con unas fórmulas que ya fue llevado en un laboratorio y no mejora, ¿verdad? Entonces, esto, en caso de que se haga una biopsia, vamos a ver espongiosis, ¿verdad? En lo que son estadios iniciales, y en los estadios tardíos se puede ver acantolisis, o sea, separación de las uniones célula-célula. Donde también vamos a encontrar paraqueratosis, neutrófilos que contienen, o sea, un infiltrado que contiene tanto neutrófilos como linfocitos. Y en la infección por VIH positivo, aquellos niños que dijimos que podían tener la forma grave, generalizada o enfermedad de Leiner, se puede encontrar queratinocitos apoptóticos y células plasmáticas. Entonces, se puede dividir en 3 categorías por la parte histológica. La parte aguda, donde hay una espongiosis leve. Espongiosis leve es un edema intercelular leve, ¿verdad? También vamos a encontrar neutrófilos y en la dermis papilar, ¿verdad? Se puede ver vasos sanguíneos dilatados, infiltrado de linfocitos, histocitos y neutrófilos. Ahora, en el caso del subagudo, se puede ver una hiperplasia parecida a la psoriasis, psoriasiforme, también con espongiosis y los otros cambios mencionados. También esto, sobre todo en adultos, se puede ver levaduras, sobre todo como la famosa Malassezia furfur. No sé si recuerdan de este. Malassezia furfur, alguna vez quizás vieron en microbiología, que también se piensa que podría desencadenar un papel, sobre todo en los adquiridos. Por ejemplo, no tuvieron durante la infancia y en la vida adulta empieza a desarrollar, ¿verdad? Porque esto, como dijimos, ya puede nacer con esto el niño, ¿verdad? Ahora, en la forma crónica, esos son los que no quieren curar, ¿verdad? Esos que ya tienen de larga data, ya probaron con varios tipos de medicaciones, fármacos, inclusive hechos en laboratorio, ¿verdad? Y aquí también vamos a encontrar espongiosis, ¿verdad? También vamos a encontrar una hiperplasia parecida a la psoriasis y costras que tienen una distribución foliculocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente las escamas van a estar, digamos, predominando donde hay pelos. Y eso es fácil de pensar, ¿verdad? ¿Dónde predomina sobre todo lo que es la dermatitis seborreica? En la cabeza, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que también había una psoriasis que afectaba al cuero cabelludo de forma bilateral que justamente vimos hoy y dijimos tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces aquí también, como dijimos, hace una acantosis con papilomatosis y le llama psoriasiforme por su parecido a la psoriasis, ¿verdad?
Esto tiene lo que es en la epidermis el edema intercelular que se llama espongiosis, el edema entre una célula y otra. Y como dijimos, esto va a predominar la inflamación alrededor de los folículos pilosos, ¿verdad? A diferencia de la psoriasis. Entonces, básicamente así vamos a ver la epidermis de una dermatitis seborreica. Vamos a ver el edema entre una célula y otra que nos da la impresión como una serie de, parece como unos caminitos blanquecinos que están en la epidermis. Y por supuesto vamos a ver las células inflamatorias. Podemos ver, como dijimos, desde neutrófilos, linfocitos, inclusive plasmocitos que están presentes. La etiología, como dijimos, no se sabe muy bien, se considera que la genética juega un papel fundamental, por eso es que hay personas que padecen y personas que nunca tienen en su vida ningún tipo de dermatitis seborreica, ¿verdad? Y como dijimos, esta malacesia furfur se ha dado la hipótesis de que pueda aparecer, o sea, que pueda presentarse sobre todo en aquellos adquiridos ya en la vida adulta. Aquí también está el tratamiento, ¿verdad? Sabemos que existen desde shampoos que contienen ketoconazol, ¿verdad? Aceite de almendra, oliva. Seguro ustedes ya escucharon hablar de diferentes formas de tratamiento, ¿verdad? Y ahora si afecta cara y tronco, más bien se utiliza hidrocortisona, ¿verdad? Bueno, dentro del contexto de dermatosis crónica también está el líquen. No sé si alguna vez ya escucharon hablar del líquen plano. Se caracteriza por aparición de pápulas. Este sí es pruriginosa, pica bastante, ¿verdad? Tiene un aspecto poligonal y puede afectar tanto la piel como también las membranas mucosas. Es autolimitado. ¿Qué significa esto? Si por ejemplo el paciente no se trató, desaparece en 1 a 2 años aproximadamente desde el comienzo y va dejando zonas de hiperpigmentación. Las lesiones orales tardan más en desaparecer, inclusive años se habla, ¿verdad? Para que vaya desapareciendo. Esta es la característica donde se le llama la enfermedad de las 6 P's, enseguida vamos a ver. Empieza a aparecer como lesiones en forma de pápula que van confluyendo y forman placas de mayor tamaño. Como vemos ahí en la región de la muñeca, ¿verdad? Estas pápulas que se van juntando y van formando placas. En la cavidad bucal también puede estar presente y ahí es más frecuente que haga unas estrías amarillenta blanquecinas que se le llaman estrías de Wickham. Entonces, esto, como dijimos, empieza como pápulas que posteriormente van formando placas, se van juntando, van formando esa estría que le llamamos de Wickham, que esto es más frecuente en la cavidad bucal que aparezca, pero también puede aparecer en la piel, solo que es menos frecuente. En individuos con pigmentación oscura puede adquirir un color pardo oscuro debido a la pérdida de pigmentación melánica en la dermis, ya que se va destruyendo las células basales. Entonces, en individuos que tienen pigmentación oscura puede tener esta coloración, ¿verdad? Estas son las famosas estrías de Wickham. Como vemos aquí, se ve que tiene ese aspecto reticular, que es más fácil de identificar en la cavidad bucal. Aquí también, como ven aquí, se va formando esas estrías dentro de la placa. O sea, esto inicia como una lesión pequeña, como una pápula, que se van juntando y forman placas. Y general, así le llaman los dermatólogos. Porque es sobreelevado al principio y luego se va estirando, se van juntando. Esto también es bilateral y es simétrica. Ahora, como dice ahí, predomina en la muñeca, en el codo y en el glande del pene. En el 70% tienen esas áreas reticuladas que le llamamos estrías de Wickham. Y ese le llama como la enfermedad de las 6P.
Pápulas y placas purpúricas, purpúricas porque tienen ese color rojizo, eritematoso. Pruriginosas, aplanas y poligonales, ¿verdad? Por la forma de presentación, algunas se pueden ver más de ese aspecto poligonal, otro más como achatado. Entonces se le llaman en dermatología como la enfermedad de la 6P. Morfológicamente, aquí también esto es un proceso inflamatorio crónico donde vamos a encontrar linfocitos en la unión dermoepidérmica y también podemos encontrar queratinocitos basales que pueden llegar a tener apoptosis y llamarse cuerpo de Sivate. También vamos a encontrar que el aspecto aquí de la acantosis con papilomatosis lo comparan con el contorno en dientes de sierra. ¿Conocen la sierra o el serrucho, verdad? Básicamente, a diferencia de la psoriasis o la dermatitis seborreica, ese aspecto puntiagudo como si fuese el diente de un serrucho es la disposición que va adoptando a la histología. Y como ven aquí, también hace acantosis, también hace papilomatosis, solo que el aspecto morfológico es muy parecido al diente del serrucho, ¿verdad? Y por supuesto, hace el proceso inflamatorio que le llaman en banda, es decir, en conjunto, donde los neutrófilos van llegando a la unión, los linfocitos, perdón, van llegando a la unión dermoepidérmica. También, como dijimos, aquí podemos encontrar los queratinocitos apoptóticos, que son llamados cuerpos de Sivate o cuerpos coloides, por su parecido. Y además de esto, el líquen plano muestra esa hiperplasia epidérmica que le llamamos acantosis, rara vez puede presentar atrofia. Y hay un engrosamiento del estrato granular. ¿Se acuerdan que en las primeras clases cuando hablábamos de nomenclatura de la piel, decíamos que puede haber hipergranulosis? Hipergranulosis significaba que está engrosado, o sea, está aumentado la cantidad de gránulos de queratohialina. Aquí básicamente vemos eso. Vemos, por ejemplo, arriba, hiperkeratosis. Aquí vamos viendo que normalmente por aquí tendría que terminar nuestro estrato granular. Sin embargo, esto se va extendiendo hacia el estrato espinoso. Y estos queratinocitos apoptóticos son los que se denominan cuerpos coloides porque le parece al coloide o cuerpos de Sivate, que también están presentes en el líquen. Entonces, la patogénesis es desconocida, pero se piensa que tal vez se trate de una reacción de hipersensibilidad. Es probable que sea causada por la inmunidad secundaria a la liberación de antígenos a nivel del estrato basal o de la unión dermoepidérmica. En apoyo a esta hipótesis está que los linfocitos, que hay un mayor infiltrado de linfocitos asociado a la hiperplasia de células de Langerhans, que también pueden estar presentes. Y luego tenemos el LES. ¿Alguna vez ya escucharon hablar del LES o lupus? Lupus eritematoso sistémico. En realidad, el lupus, cuando yo era estudiante y estudiaba clínica médica, lupus tenía como 17, 18 criterios clínicos. Hoy día existen más de 20 criterios, o sea, se fueron descubriendo más cosas. Ya sea, como su nombre lo dice, sistémico, o sea, tiene afectación renal, afectación a nivel de lo que es laboratorial, piel, ¿verdad? Solamente que en la piel recibe un nombre, que es LED, lupus eritematoso discoide, la afectación en la piel, porque puede que el paciente, o la paciente en este caso sobre todo, porque el lupus puede existir tanto en mujeres como en varones, pero es una patología que tiene predominancia por el sexo femenino. Las mujeres son las más afectadas. Entonces, cuando afecta a la piel específicamente, y si solo es piel, se le llama LED, lupus eritematoso discoide. Pero esto también puede ser en el contexto de un sistémico, es decir, por ejemplo, tenga piel y tiene también a nivel renal la afectación, ¿verdad? Entonces,
En la piel tiene algo característico, el famoso eritema malar en alas de mariposa. No sé si alguna vez escucharon hablar, donde parece como, justamente como una especie de mariposa, ¿verdad? La forma, la morfología clínica de la lesión. Esto empeora si la paciente se expone a la luz solar y la superficie es brillante y descamativa. También se puede observar vasos sanguíneos dilatados, tortuosos, que es lo que se denomina telangiectasia, es decir, se puede observar vasos sanguíneos dentro de la lesión del eritema malar. También puede que sea observada zonas de hipopigmentación o hiperpigmentación con la lupa o con el dermatoscopio. Este es el famoso eritema malar en alas de mariposa, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con otra patología que vamos a dar después, que es la rosácea. Entonces, esta es la forma de presentación clínica del lupus en la piel como eritema malar. Es una colagenopatía, ¿verdad? Puede que sea así, ¿verdad? Que hasta no sea muy feo estéticamente, pero esto puede llegar a tener zonas hipopigmentadas con cicatrización, o sea, dejando cicatrices como en este caso que vemos aquí. También, como dijimos, puede llegar a ocurrir en los varones, solo que por la frecuencia estadística es menos frecuente en el sexo masculino. A diferencia de todas las patologías que dimos hoy, ¿verdad? Psoriasis, dermatitis seborreica, líquen, que decíamos que tienen acantosis con papilomatosis, aquí en realidad la epidermis generalmente o está adelgazada o está atrofiada. Hay una atrofia con pérdida de las crestas interpapilares. Puede haber igualmente hiperkeratosis e infiltrado de linfocitos. Los linfocitos se disponen en la dermis alrededor de los folículos pilosos, alrededor de las glándulas sebáceas, de hecho que van prácticamente, digamos, destruyendo tanto las glándulas sudoríparas como también las glándulas sebáceas y estructuras que se encuentran en la dermis. Puede que llegue hasta la hipodermis, por eso dice ahí, infiltrado hasta la grasa profunda. En ese caso recibe el nombre de lupus profundus y son los casos donde, digamos, va dejando como áreas cicatriciales. La capa de células basales puede mostrar vacuolización. Los folículos pilosos también se van atrofiando, esto se va destruyendo con el tiempo. Y nosotros normalmente cuando tenemos sospecha clínica del dermatólogo del lupus, directamente le solicitamos la tinción de PAS, del ácido periódico de Schiff, donde se puede ver un engrosamiento de esta membrana basal. También se puede solicitar tinciones de inmunofluorescencia, donde también en esta tinción de inmunofluorescencia que se llama prueba de la banda del lupus, se puede ver ese engrosamiento del estrato, o sea, específicamente de la membrana basal por debajo del estrato basal. Entonces, aquí por ejemplo en el HIE, ustedes pueden ver que la epidermis está atrofiada y no tiene esas papilas, ¿verdad? Esas papilas, esas crestas se van perdiendo. Esto con el HIE. En el HIE no podemos hacer mucho, no es que se ve muchos cambios. Sí se ve un infiltrado inflamatorio, linfoplasmocítico, donde esto se va disponiendo alrededor de glándulas sebáceas, de glándulas apócrinas, de glándulas écrinas, de folículos pilosos que va destruyendo. Aquí, por ejemplo, si consiguen ver, hay un infiltrado inflamatorio en este sector. La epidermis está atrofiada, en este otro sector se ve una papila, pero que está siendo atacada por las células inflamatorias. Aquí, por ejemplo, esta es una biopsia donde se puede ver prácticamente desde la epidermis hasta la zona profunda, ¿verdad? Y vamos viendo los linfocitos en nidos o en grupos que se van disponiendo alrededor de, ¿qué es esto? Folículos pilosos y glándulas sebáceas,
que es justamente el objetivo de ataque. Van destruyendo básicamente las glándulas sebáceas y folículos pilosos. Esta es la tinción de inmunofluorescencia que puede ser realizada, donde se ve el engrosamiento de la membrana basal resaltado con el color verde fosforescente, ¿verdad? Que es una forma de hacer el diagnóstico definitivo. En HIF lo que vamos a ver es una atrofia y en este caso la histoarquitectura está alterada por presencia de infiltrado inflamatorio y ausencia, en este caso no vemos glándulas sebáceas ni folículos pilosos, ¿verdad? En esta imagen. Ahora, esta es la tinción de Paz. Con la tinción de Paz nosotros ya podemos hacer el diagnóstico, donde básicamente vemos la membrana basal engrosada y parece como si fuese que hemos pasado un pincel rosa alrededor, ¿verdad? Bien resaltado. Es como un margen engrosado, ¿verdad? De la membrana basal, como que le hayamos pasado un pincel y podamos ver bien esta imagen, pero por supuesto esto se asocia con la clínica. Ahí está el tratamiento donde menciona fotoprotección, corticoides y hidroxicloroquina. O sea, el lupus no se cura, solamente tiene un tratamiento. Bueno, y hasta ahí es la primera clase de dermatosis crónicas.